Hola, bienvenidos a este espacio de Educación para la Sostenibilidad. Hoy tenemos como invitada a Tatiana Molina Velázquez. Ella es ingeniera biomédica, magíster en administración y especialista en responsabilidad social corporativa. Actualmente se desempeña como jefe de sostenibilidad de la Universidad CES y manager EFR. Tatiana, bienvenida a estas charlas educativas lideradas por el área de sostenibilidad de la Universidad CES. Qué rico poder tenerte en este espacio y pues como jefe que lideras acá en la universidad todo el tema de sostenibilidad y EFR. Entonces, realmente muy invitada a este espacio. No, a ustedes muchas gracias, de verdad que es un espacio muy interesante y a ustedes dos pues por habilitar estos momentos de encuentro y charlas alrededor de estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan para que más gente pues pueda conocer sobre esto. Lina, bienvenida. Mil gracias, Tati, qué rico tenerte con nosotros. Es un tema que también está muy vigente. Estamos tocando temas que en realidad tienen mucha pertinencia con el momento, con todo lo que está pasando, y quién más que tú para hablarnos sobre ellos. Así es. Hace unos días quiero empezar con algo que leía. Pues leía que en nuestro día gran parte lo destinamos al trabajo, ¿sí? En Colombia, según datos del Ministerio del Trabajo, las personas trabajan en promedio 2.193 horas. Estos son 830 horas más que una persona en Alemania, que un trabajador en Alemania. Teniendo en cuenta estas cifras y estos datos que acabo de mencionar, Tati, ¿crees que es fácil para un trabajador desarrollarse en otros ámbitos más allá de los laborales? Bueno, aquí a esos datos que mencionas hay que sumarle de pronto otros, y es, por ejemplo, el tiempo que pasamos desplazándonos, ¿cierto? Que vamos de nuestra casa, de nuestro hogar, a la empresa, al lugar de trabajo, eso habría que sumárselo también porque es tiempo que no estamos en nuestro hogar o disfrutando de otras actividades. Entonces yo creo que también vale la pena pues, hablar de ese tema. Y si es fácil o no es fácil, yo creo la verdad que es muy relativo, eso depende de qué asumamos como fácil y que queramos que sea fácil o no. Yo siento que la conciliación, y ya vamos a hablar más de esto en un momento, pero siento que la conciliación no es que sea fácil, la conciliación tiene que ser un tema de convicción, de coherencia. Entonces, para las empresas, cuando esto está dentro de tu estrategia, cuando está dentro de tu core, dentro de lo que quieres hacer, dentro de tu convicción, parte de tu misión y tu visión, está ese compromiso con las personas, siento que tiene que ser fácil. ¿Cierto? Puede que tengamos tropiezos en el camino, que a veces sea complejo hacerlo, que lograrlo, pero hay herramientas que nos permiten hacerlo, como los modelos de gestión de conciliación, que es, por ejemplo, el modelo EFR, Empresa Familiarmente Responsable, que ya más adelante hablaremos. Entonces, para mí no es que sea fácil o difícil, no podría responderlo así de simple. Para mí es si está o no está dentro de tu estrategia como de organización y si está o no está dentro de tu compromiso real. Si está dentro de ese compromiso real, dentro de la visión, dentro de un marco de compromiso con las personas, siento que se puede lograr. Tati, tú eres experta en el tema y mencionas un término que es conciliación, o sea, quedo completamente gringa, de que está hablando. ¿Qué es eso? Explícanoslo con plastilina, y eso qué tiene que ver con todo este tema del que estamos hablando, del desempeño laboral. Además, tenemos la mentalidad que no la viene a revolcar todo el tema del COVID, de la pandemia y eso, que es que tenemos que estar sentados las horas fijas, tiene que llegar hora en punto, casi que tiene que marcar tarjeta a todo nivel. Explícanos bien, porque de verdad que para la cultura de nosotros es muy complicado entender este tema. Sí, y además porque el tema conciliación tiene un trasfondo también desde lo legal. Entonces aquí lo conocemos en Colombia, se tira más hacia ese lado del derecho y la ley. Y lo voy a explicar como yo lo entiendo, como me gusta entenderlo, y el tema de la conciliación está muy pegado del bienestar. Entonces, es ese equilibrio, todo lo que hacemos como organización para guardar un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. O en el caso nuestro, por ejemplo, que somos universidades, también la vida académica de nuestros estudiantes. Entonces, eso, todas las acciones, procesos, actividades, estrategias que tengamos en el marco organizacional para velar por ese equilibrio y que tengamos personas con una formación integral,
Cuando, yo no sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del techo de cristal, que es un tema No. es un tema que tiene que ver con las mujeres que a veces se limitan sus oportunidades porque creen que ya no pueden ir más, tienen una familia, son madres de familia, entonces pues ya no tienen las mismas posibilidades que un hombre, porque entonces si va a viajar, ¿qué hace si tiene hijos? No puede seguir estudiando porque si sigue estudiando, pues el cuidado de sus hijos, el cuidado del hogar, y se pone un techo, y se llama el techo de cristal, pues porque no es una barrera visible, pero ahí está. Sí. Entonces llega un momento cuando las mujeres están entre o sigo mi desarrollo profesional y mi carrera o empiezo un hogar. Porque entonces, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a estar en la casa? Mi esposo, etcétera. Y se empiezan a crear como esas barreras. Y creo que la conciliación, por ejemplo, que es ese tema del desarrollo integral, te permite empezar a desmontar estas barreras, a estos términos que los ha impuesto la sociedad y empezar a pensar más allá de eso. Es que puedo ser mujer, puedo ser madre, puedo ser una profesional, puedo seguir estudiando y desarrollándome y lo puedo hacer en una organización que me permita crecer como persona, que me permita crecer y tener espacio con mi familia y que me permita seguir mi carrera profesional. Tati, perdón, Dani. Esto tiene mucho que ver también con todo este tema del manejo del género, del machismo y qué tan capacitados están los líderes nuestros, porque toda esta información o toda esta cultura organizacional viene desde la cabeza. O sea, yo pienso que hay que tener en este momento una capacidad de abrir la mente para que se propicien estos espacios. Ayer, por ejemplo, oía yo en una entrevista en la W de una niña súper importante, súper preparada y decía, me tocó dejar mi carrera como periodista porque llegaron los hijos y los casos se repiten y se llega a una edad en las mujeres que pienso yo que es decisiva a los 40 años, cuando uno ya empieza a mirar en retrospectiva y dice, ¿qué pasa con mi vida profesional? ¿Dónde está mi felicidad, mis logros, todo esto? Tiene todo que ver con esto. De hecho, uno como de esos beneficios de trabajar la conciliación es la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de conciliación de empresas familiarmente responsables, y aquí voy a entrar en otra parte, es la Fundación Más Familia, es una fundación que queda en España, y ellos dicen, bueno, queremos empezar a que las empresas, las organizaciones sepan más de conciliación, entendida como ese equilibrio entre esas dimensiones, que podamos tener personas más felices, con organizaciones más saludables, con mayor bienestar, y proponen este modelo de gestión de la conciliación, que es EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Es un modelo de gestión de la conciliación y dicen, bueno, vamos a certificarlo. Entonces es un certificado internacional y ellos empiezan a trabajar diferentes aspectos y dentro del modelo, y es algo que cuando en la universidad se lo conocimos, dijimos, bueno, esto cómo se engancha también en nuestro plan de desarrollo, en nuestro modelo de sostenibilidad, que es un modelo institucional, y vemos que le aporta a diferentes objetivos de desarrollo sostenible, que es esta agenda del marco global, y entre esos es la igualdad de género, trabajo decente, porque también, entonces no me tengo que ir para cualquier empresa, sino que tengo cómo elegir la mejor empresa para mí, como persona, la mejor empresa para mi familia y la mejor empresa que me permita desarrollarme. Entonces también eso es un tema muy importante y hoy tenemos personas mucho más conscientes y lo decía, es importante que desde la cabeza se sepa, sí, claro, la alta dirección, y entramos en un mundo donde ya no estamos hablando de los jefes como era antes, estamos hablando de líderes, estamos hablando de capitalismo consciente, que eso es un tema muy interesante, capitalismo consciente, cómo somos más conscientes de nuestras acciones y cómo con esas acciones, por ejemplo en las empresas, cómo buscamos y tenemos empresas que piensan más en la generación de valor para sus grupos de interés y obviamente uno de los grandes grupos de interés de cualquier organización pues serán sus empleados y qué bueno, entonces si dentro de esta búsqueda de generar valor para todos nuestros grupos de interés, de trabajar con ellos, pues pensamos también en el empleado y en su familia, como quiera que esté constituida la familia, porque no solamente pues los que son casados con hijos, sino tienen personas a cargo, son solteros, tienen mascota, entonces como empezamos a buscar ese equilibrio y realmente tener personas con un desarrollo integral, personas felices, con bienestar, y eso cómo se refleja en la organización. De hecho, alrededor de eso era que iba la primera pregunta que te hacía,
de qué tanto una persona se puede desarrollar teniendo en cuenta todo esto que leía, de las horas que uno está dedicado a lo laboral, Sí. de qué tanto se puede desarrollar en lo personal. Y ahí, por ejemplo, tengo una experiencia personal que tuve, incluso antes de llegar a la Universidad CES, donde tuve la posibilidad de quedar seleccionado para un cargo en una empresa. Y una de las cosas que me plantearon cuando llegué es, bueno, ¿tú qué otras cosas haces? Entonces, no, yo hago esto, hago esto, hago esto, y hago 1500 cosas. Me dijeron, ahí replantea si quieres estar acá o no, porque así como te vamos a pagar, va a ser lo que te vamos a exigir. Y tienes unas salas demasiado grandes y aquí posiblemente te las vamos a cortar. Entonces, ahí es donde uno se pregunta hasta qué punto una persona en Colombia, en el contexto laboral colombiano, puede desarrollarse en otros ámbitos aparte de lo laboral, cuando no existen este tipo de políticas que le apuntan a la conciliación. Pero mira que yo creo que ese es un grave error porque si nosotros vemos el potencial en las personas, esas otras cosas que les gustan hacer, ¿cómo le integramos a su rol dentro de la organización? Entonces, más que cortar alas o qué te gusta hacer, es listo, ¿qué te gusta hacer para que como organización pues podamos aprovechar eso y podamos potenciarlo? Entonces, yo por eso digo, es muy importante y no es difícil. ¿Qué tenés que hacer? Querer. O sea, son las ganas, y suena cliché, pero son las ganas para poder empezar esta gestión. Desde el equilibrio, desde qué acciones, de hecho, dentro del modelo se llaman medidas EFR, y no es más que beneficios adicionales, obviamente por encima de la ley. No es como te voy a dar los 15 días de vacaciones, no, eso es la ley. Tienen que ser medidas más allá de la ley que velen por la calidad en el empleo, que velen por el desarrollo de las familias, que velen por la igualdad de oportunidades que hablábamos ahora, por el liderazgo consciente, estratégico. Entonces, siento que es brindar esas oportunidades, y hay muchas empresas en Colombia que hoy gozan pues portan este certificado como empresa familiarmente responsable, y vemos que la conciliación, el bienestar, esa búsqueda del equilibrio está siendo cada vez más importante. Entonces ya, y lo decías, entonces supongo que no tomaste el empleo porque terminaste aquí con nosotros, pero eso es lo que va a pasar. Las personas ya pues tienen su poder de decisión y dicen, no quiero trabajar en esta organización, quiero una organización que no solamente me permita desarrollarme a nivel profesional, súper importante, pero que me permita estar en mi tiempo, pues a desarrollarme como persona y como miembro de una familia, como quiera que esté constituida, repito. Entonces, eso también permite eso, es como una selección y yo ya puedo decidir para dónde me voy. Y es mucho lo que dicen hoy de los millennials, no, es que los millennials no quieren estar en ningún lado, no, es que no duran nada. Venga, pero el problema es de ellos o también es de nosotros. ¿Cuál es esa corresponsabilidad que les estamos ofreciendo? Si vos le estás ofreciendo un empleo donde él puede trabajar su parte profesional, pero puede seguir disfrutando de lo que esa generación quiere disfrutar, puede seguir viajando, puede seguir haciendo cosas, pues es una persona que le vas a explotar todo su potencial y va a estar como más comprometido con la organización y va a permanecer. Entonces yo creo que hay que buscar también ese otro aspecto. El equilibrio, ese equilibrio. De hecho, ahí con lo que nos mencionabas al principio, está ligado a la otra pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías a una empresa que quiera empezar a implementar estrategias de conciliación para que empiece paso a paso a hacerlo, ¿cierto? Perdón, y ahí diría yo, en una ciudad muy conservadora, muy estrecha muchas veces de la mente, donde yo pienso, sin temor a equivocarme, que este es un tema completamente nuevo y disruptivo, porque vuelve a lo que mencionabas ahora, es que un tema es lo que da la ley y otra cosa es lo que es capaz de estar flexible en la empresa sin que le estén vulnerando el tema del core, de la misión y de la visión. Mira, hay varias cosas y mencionaste una palabra, es flexibilidad. Este tema también tiene que ver mucho con la flexibilidad, el equilibrio, que lo decía Daniel, y la flexibilidad que decías tú, es un tema de flexibilidad. Somos muy conservadores, sí, y por eso yo que les diría, si quieren empezar, yo les recomiendo el modelo EFR de la Fundación Más Familia. No es que se tengan que certificar, no tienen que hacerlo, uno toma la decisión, es completamente voluntario, pero buscar el modelo, tiene todo un marco normativo, mirar las normas y empezarse a guiar, porque realmente es un modelo amigable, flexible, que está pues como centrado en esa mejora continua, en la excelencia. Entonces siento que es un muy buen modelo, está estructurado, además, y muy importante, tiene indicadores. Y yo pues
si ahí saco mi base de ingeniera y para mí lo que no se mide y lo que no se evalúa, pues no se puede controlar. Entonces yo tengo que saber dónde estoy hoy, necesito unos indicadores, necesito una información real y para dónde voy y empezarme a medir en el tiempo, hacer esa evaluación que me permita saber, bueno, estoy en este punto, quiero llegar acá, ¿qué hago? Entonces, necesitamos un modelo, necesitamos indicadores, necesitamos poder medir, poder controlar, poder hacer evaluación y entrar en este ciclo de mejora continua, pues que es muy conocido en nuestra sociedad. Entonces siento que eso es lo que hay que hacer. Yo sí les recomendaría el modelo de gestión de conciliación de la Fundación Más Familia, el modelo EFR, así no se vayan a certificar. Pero es un modelo estructurado, probado, son más de 850 organizaciones a nivel mundial que ya lo han implementado y están certificadas. Siento que es un muy buen paso y te va a dar la posibilidad de saber qué hacer. Y frente al tema de la flexibilidad, es que no todas tenemos que hacer lo mismo. Ellos te dicen el qué y tú decides el cómo. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy en el CES tenemos 88 medidas activas, pero podrá haber otra empresa que tenga 10, habrá otra que tenga 120 y tú decides las medidas. Lo que está dentro de ese marco que yo quiero dar, ahí está la flexibilidad, lo que puedo dar, hay unas medidas que me costarán, que hay que hacer una inversión, hay otras que también eso es muy importante, no verlo como un gasto, sino como una inversión, inversión en las personas, inversión en el talento humano, y habrá otras que sean completamente pues, gratuitas, que no le valgan nada a la organización, y cuántas puedo dar dentro de mi contexto, dentro de lo que soy como empresa, dentro de lo que estoy convencido, y es también ese marco, entonces seguir esa coherencia y que lo que estás ofreciendo, esas medidas que van más allá de la ley, te permitan ese equilibrio, ese bienestar, sin que vaya en contravía de lo que sos como organización, de tu visión, de tu misión, pero que le puedas ofrecer. Y yo creo que en Colombia muchas veces lo llamamos salario emocional. Sí. Entonces, yo te pago a ti 1.000.000 de pesos, 2, 3, 4, pero es que además me permitís formarme, me pagas una especialización, me das unas horas, me das vacaciones Para estar con la adicionales, familia. para estar con la familia, hacemos actividades en familia, hasta la fiesta de la familia. Bueno, puedes tomar muchísimas medidas sin que eso te afecte. Y es muy importante, y lo quiero pues dejar acá, y es, no tiene que competir con la rentabilidad de la empresa, ni con la productividad, no va en contravía. Incluso hay empresas en Colombia que han decidido como dentro de sus medidas disminuir la jornada laboral, y muchos dirían, pero ¿cómo lo van a hacer? Si trabajaban, no sé, 48 horas a la semana y van a pasar a 40, eso les va a disminuir la productividad, y ellos lo tienen medido porque es una empresa que está bajo este modelo de gestión EFR, lo tienen medido y han identificado que no se disminuyó la productividad. La productividad incluso ha logrado subir unos puntos y tiene mucho que ver con ese compromiso de las personas. Ya, claro, yo voy a trabajar 8 horas menos en semana porque voy a estar con mi familia, porque me voy a ir a jugar golf, voy a poder hacer otras cosas que están dentro de mis actividades o de mis hobbies, o compartir en familia, lo que cada uno quiera hacer, pero entonces voy a rendir, voy a hacer mi trabajo muy bien hecho para poder mantener esa jornada reducida y que se vea como esa retribución a la empresa. Entonces, mira, que no es tan hipotético, no está tan en la ilusión, y son casos reales, casos medidos, que tienen evidencia desde la información, desde los datos, y que son colombianos. Entonces, sí se puede lograr, y por eso es tan importante medir, no solamente pues de todos los indicadores que hay, también es muy importante saber, bueno, cuántas medidas tienen, quién las usa, además de si las usan, cuál es la satisfacción. Si, lo primero es, ¿las conoces? Si las conoces, las usas. Y si las usas, ¿cuál es tu satisfacción? Y ahí también mirar, bueno, qué medidas me están sirviendo, qué medidas no me sirven, cuáles medidas son valoradas y cuáles no. Hay unas medidas que de pronto no todo el mundo las usa, pero son muy valoradas. Por ejemplo, no sé, que tengamos, voy a decir aquí cualquier ejemplo, que tengamos un seguro para que las personas que son diagnosticadas con cáncer tengan un mes para irse, que sea un mes cesante, que puedan compartir con sus familias, entender qué es lo que les está pasando, hacer como su planeación para que tengan una recuperación exitosa, y que todo ese mes, por el seguro que tu empresa te paga, lo tengas cubierto, te esté llegando tu salario normal. Entonces yo te pregunto, Lina, ¿lo estás usando? No. ¿Por qué? Pues porque no tengo cáncer, entonces pues no lo uso. Pero te interesa, es una medida excelente. Cualquiera diría, gracias a Dios no tengo cáncer, pero el día que llegue, esa medida me encantaría. Entonces, mira que son medidas que no las va a usar todo el mundo, ese ejemplo particular, pero que el día de mañana, si la necesitas,
pues es un hit. Total. Y hay otras medidas que sí las va a utilizar todo el mundo, como por ejemplo, entonces nosotros tenemos aquí unos días libres adicionales a las vacaciones que son 100% remunerados, ese todo lo usamos y ese está disponible para todos. Y también encontrar esas medidas para todos los perfiles, porque tenemos, sí, somos 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 trabajadores, pero dentro de esa comunidad, dentro de esos empleados, pues hay diferentes características. Entonces, que tengamos medidas para todos, para que todos puedan conciliar y todos puedan tener ese equilibrio y todos puedan sentirse también representados y en esa generación de valor de la empresa. De pronto es un empresario, una empresa, una institución, pues yo qué sé, que el tema le puede parecer maravilloso, pero muy romántico. Cerrado, 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 que tenemos los casos, y vuelvo y reitero, todavía es un tema de, pues como que se ve como un tabú. Y se lo tenemos que proponer, pero vuelvo y repito, es una mente muy cerrada. Y él insiste, o la empresa insiste y dice, ¿qué beneficios trae? ¿O es solamente un título? ¿O es solamente a nivel reputacional el ser una empresa familiarmente responsable? ¿Y cómo voy a ver esos beneficios a corto, mediano y largo plazo? Ahora mencionaba los indicadores. Pues a ver, el tema de romántico, si alguien no es romántico soy yo. A mí el de romanticismo pues puede ser muy bonita la estrategia, pero Sí, súper pragmática. sí, Total. si es romántico, si solamente a mí no me sirve, por más bonita que suene, a mí me gusta lo práctico. Sí. Y yo necesito medir y saber cómo estamos y para qué me sirve. Entonces, esto es algo muy importante del modelo y es que tiene un marco de indicadores robusto. No todos son obligatorios, hay unos que son voluntarios, pero te permiten medir el modelo real y encontrar resultados reales y salir de ese romanticismo. Y decir con cifras, con números, con evidencia, que incluso, que es muy relevante, te permite tomar decisiones. Entonces, es información para la toma de decisiones, totalmente estratégico. Entonces, con los indicadores se puede hacer, se puede demostrar los logros, los avances, saber dónde estoy, cómo quiero mejorar, implementar estrategias, quitar incluso algunas que no me están siendo efectivas o eficientes. Eso pues como por ese lado de la medición, porque no es algo romántico, Ajá. se puede hacer. Como es flexible, lo puedes hacer de acuerdo al tamaño de tu organización, al contexto, el tipo de organización, si sos pequeña, grande, mediana, incluso sector educativo como nosotros, colegios que también hay. Y sobre el tema, pues de saber entonces beneficios, ya mencionaste uno, claro, el tema de reputación, ese puede ser el que primero salga y también lo miden. De hecho, uno de los monitores de reputación más grandes y más reconocidos del mundo, que también es español, Merco, que está en diferentes países, pues miden esto. Y se ha encontrado y empiezan a hacer esos estudios y, por ejemplo, en el estudio que hacen este año encuentran que una de las cosas que más están buscando, uno de los factores que más buscan los empleados es precisamente la conciliación. Sí. Empresas que trabajen por la conciliación, por el bienestar, eso llama la atención. Entonces aquí tenemos un segundo beneficio, vas a atraer talento. Sí. Y no solamente atraerlo, sino retenerlo, Sí. porque vos puedes llegar a una empresa diciendo, no, esta empresa es muy buena, llega el súper talento a la empresa, se da cuenta de lo que es la empresa adentro y dice, me voy. Sí. Aquí lo único que hay es plata, pues Sí. salario, bueno, Sí. pero no hay nada más. Entonces, y mucha gente aguanta y aguanta un tiempo y dice, no, pues yo me voy a aguantar por ese salario, voy a aguantar un tiempo y ahorro, pero me voy para una empresa que de pronto me paguen un poco menos de salario, Pero que tenga tengo mayor calidad. tengo otras cosas, que es lo que a veces yo les digo, listo, salario emocional y que pueden ser estas medidas CFR, entonces me pagan una carrera o me ayudan o me dan las horas, la descarga, integran a mi familia, a mis hijos, por ejemplo, cuando están en vacaciones me los reciben Sí. y me ayudan, bueno, con este número de cosas, entonces te dan atracción del talento y retención del talento, Perfecto. muy importante. En temas de rotación, baja también la rotación, son organizaciones saludables, entonces te permite dentro de ese bienestar también tener personas con mayor salud y bienestar, valga la redundancia, y hay una menor rotación, hay menor, por ejemplo, incapacidades, que eso también lo han medido, o sea, no es que nos estemos aquí inventando y se pueden buscar en muchísimas partes y van a encontrar todo esto que ya se han medido, sobre todo en España, son muy fuertes en esto porque ellos inician todo este tema de empresa familiarmente responsable. Entonces, este también es muy importante, es un factor importante. La productividad, que en muchos casos les he dicho, si bien se reducen las horas, la productividad se mantiene y en otros casos se ha aumentado, eso también entonces lo podemos encontrar y es interesante. Nosotros, nuestros estudiantes lo vemos, ellos lo valoran mucho, valoran como las medidas que tienen para ellos y
y se empiezan a desencadenar muchas cosas, también obviamente todo el tema que algunos llaman responsabilidad social, otros llaman sostenibilidad, la conciliación es como ese inicio hacia, Sí. hacia esa contribución hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad es como un proceso, es un camino que recorremos y dentro de ese camino la conciliación, sin lugar a dudas, es uno de los caminos que debemos recorrer para aportar a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible y ahí está. Entonces también ese es un tema de poder ver como esa dimensión más social de la empresa, ese compromiso real con las personas, eso es muy relevante y lo que vos decías, la reputación, que de verdad es uno de los intangibles más grandes que tienen hoy las organizaciones, más allá de lo que pueda hacer la marca, el tema reputacional es súper importante y más allá de que digamos, ay, si la reputación, pues yo los invito a que busquemos y empecemos a analizar estos estudios que ya han hecho muchas empresas en el mundo de cómo realmente aporta, cómo se puede medir, cómo se evidencia y que es real. Además que es un tema también ahí muy generacional, porque pues digamos que venimos de generaciones que están acostumbradas a estar 20, 30 años, toda su Sí. vida en una empresa, pero los jóvenes, y yo por ejemplo, soy de los que dice uno tiene como una fecha de caducidad Sí. en una organización cuando no soy feliz. Y ser feliz no es solamente cuánto me están pagando, ¿cierto? Hay otros factores. Entonces, creo que ese tema de la retención del talento a través de esas estrategias es fundamental. Total, y el sentido de pertenencia, por ejemplo, a vos no te Uf. duele cuando un día te dicen, ay Tatiana, hoy te puedes quedar una horita más en el trabajo, no te duele porque esa hora te la han dado Claro. 1000 veces para ir a recoger las notas de tus Sí. hijas, para quedarte en casa cuando hubo una enfermedad, cuando tenemos, por ejemplo, una de las grandes de esas medidas que más relevancia ha tomado y que decías ahorita con pandemia, es, por ejemplo, el trabajo flexible. Sí. O trabajo en casa, por ejemplo, eso es una de las medidas Sí. que ya va a ser mucho más cotidiana, pero es una de las medidas que impulsaba también esto del modelo de gestión de conciliación y cómo podemos no solamente pasar menos horas en la oficina, sino en el desplazamiento. Entonces yo me demoraba 2 horas desplazándome, ya me las ahorro y son 2 horas que puedo ver televisión, jugar un videojuego, estar con mis hijos, sacar al perro, irme a jugar golf, lo que yo quiera. Entonces miren que todo se empieza a unir y hoy las empresas no solamente tienen que generar ingresos, ¿cierto? Y tener utilidades, sino cómo se genera valor a los grupos de interés que decía antes, y eso también se puede medir. Hay un retorno social de la inversión, hay un retorno a través de estas estrategias, entonces cómo empezamos a medir los retornos también a través del bienestar, de la conciliación y cómo esto se materializa y para mí es totalmente ganador pues poder empezar a mirar todas estas cifras y que lo que vos invertís en conciliación se regresa a la institución realmente. Lina, llegamos al final de la charla con Tatiana Molina, jefe de sostenibilidad de la Universidad CES. Creo que nos deja muchas reflexiones interesantes y una invitación muy importante a este tema de la conciliación, a entender la conciliación en las organizaciones como una forma de retener, de generar felicidad, de generar bienestar y salud en las organizaciones. Tati, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes dos, qué espacio más interesante y qué agradable. Entonces a ustedes gracias por permitir que este tema llegue a muchas más personas y que empecemos realmente a generar conciencia sobre lo importante de la conciliación y el bienestar, incluso desde nuestros hijos. Yo pienso que es un tema que estamos literalmente en pañales y que tenemos una necesidad y una obligación muy fuerte de ir regando la semilla. Ahora que mencionabas los tiempos flexibles y esto también, o sea, es una cadena de valor, ahí está involucrado también menos carros en la ciudad, Total. estamos ayudando al medio ambiente, o sea, cosas que nos tuvieron que llegar casi que a la fuerza, pero que definitivamente ya vienen a quedarse con nosotros. Qué maravilla oír estos temas, propiciar estos espacios y que nos empiecen a educar sobre esto. Mil gracias, Tati, qué maravilla. A ustedes un abrazo. Así es, como siempre nos quedan muchos aprendizajes, muchos retos y mucho por hacer. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.